Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy día, eh, 13 de julio, lunes, un día maravilloso, que vamos a realizar una sesión de clases. Eh, yo soy de la Universidad Nacional de Huancavelica, de Ciencias de la Educación, de la carrera profesional de Matemática, Computación e Informática. Docente Ore Flores, que nos dirige de nuestras prácticas preprofesionales. Mi nombre es Efraín Lapouno. Por motivos de la pandemia que se está suscitando en nuestro país y en el mundo, vamos a hacer uso el Office 2019 365, que nos ayuda a hacer grabaciones por este PowerPoint. Por lo tanto, vamos a iniciar nuestra sesión de clases y vamos. Ahora, nuestro tema de nuestra sesión es resolvemos diversas situaciones calculando el área de figuras planas y circulares. Nuestro tema central va a ser el área de figuras planas y circulares. Bueno, seguimos, muchachos. Una pequeña historieta vamos a contarnos que es Papus de Alejandría. Ajá, Papus, no Papis, es Papus de Alejandría. Papus de Alejandría, ¿sabías que el matemático griego Papus de Alejandría fue el primer en dar sus panales en forma hexagonales? Ajá. Las abejas utilizan el mismo perímetro que se las forman con triángulos o cuadrados, pero el área que encierra el hexágono es mayor. Esta es la forma de almacenar la mayor cantidad de miel. Los hexágonos pueden almacenar un aproximado de 30% más de miel que los cuadrados o las formas más simples. Ajá, qué maravillosa historieta, ¿no? Que Papus de Alejandría descubre el hexágono, ¿no? Porque por medio de los panales. ¿Por qué las abejitas tienen esos panales hexagonalmente, ¿no? Porque dice que almacena el 30% más de los cuadrados, o sea, de esa forma, ¿no? Por lo tanto, es Papus de Alejandría, un poco de historia. eh, lo presento a Papus de Alejandría. Él fue un matemático griego antiguo, ¿no? Ya, pero el último matemático antiguo así. Vamos. ¿En qué año ha nacido? Ha nacido en el año 290 a.C. Y que descanse en paz. Bueno, 350 a.C. en ese año ha fallecido. Ja. Vamos, eso sería nuestra historia. Ahora a nuestro tema. Y es, eh, ahora nos preguntaríamos, ¿qué es una figura? A ver, ¿qué sería una figura para nosotros? A ver, ¿qué sería? ¿Qué es el área? ¿Qué es área? Nos pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué es el perímetro? Nos dice. Para nosotros, ¿qué sería el perímetro? ¿Qué sería la figura? ¿Qué es el área? Ahora, vamos a responderlos. Primero vamos, figura. ¿Qué es una figura? Una figura, a ver, imagínense, ¿cómo sería una figura? Figura, a ver, nos recordamos, ¿no? A nuestros enamorados, a nuestras flaquitas, nos dicen, ¿no? Cuando es bonita, cuando tiene, tú dices que mi enamorada tiene una figuraza, dices, ¿no? Y tienes que recordarte de eso, en matemática también es igual. Por lo tanto, ¿qué es una figura? Es una figura. ¿Cómo es mi enamorada? Así dice, ¿no? Bueno, de eso también podríamos recordarnos.
Figura es forma exterior de un cuerpo. Ajá, es forma exterior de un cuerpo. Ahora, ya sabemos que es una figura. Ahora, ¿qué es área? Nos dice. ¿Qué sería para nosotros un área? El área sería si una figura cualesquiera que sea un rectángulo y, por ejemplo, si fuera un triángulo, ¿no? ¿Cuál sería para nosotros el área de ese triángulo? Entonces, vamos a decir que el área es la superficie del triángulo. Por lo tanto, ¿cuál sería la superficie del triángulo? Esto de aquí, ¿no? Toda esta parte. ¿Sí o no? Todo esos partes. Listo, muchachos. Ahora, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es área? El área es medida de superficie. Muy bien. Ahora, ¿qué es el perímetro? Ahora, seguimos con nuestro ejemplo. ¿Qué es un perímetro, no? Si nosotros decimos, seguimos con nuestro triángulo, ajá, qué bonito triángulo. ¿Qué sería el perímetro? El perímetro es todo su perímetro del triángulo. O sea, si esto es el lado A, y esto es el lado B, y esto es el lado C, por lo tanto, el perímetro es igual a la suma de A más B más C. Muy bien, eso es el perímetro. Ahora, ¿qué nos dice? El perímetro es la suma de todas las longitudes de este conjunto de líneas. ¿Ves? Toda la suma nos dice. Muy bien, ya sabemos que es una figura, que es área, que es perímetro. Seguimos. Ahora tenemos una situación problemática. Siempre hemos tenido problemas en todo campo. Ahora vamos primero con nuestra situación. Nos dice, nuestra situación 1. César comenta que su papá está interesado en invertir sus ahorros para comprar un terreno o vivienda. En estos tiempos de cuarentena, su padre ha aprendido a comunicarse más por medio de las redes sociales, justamente a través de los WhatsApp. Ajá, ahora está en moda el WhatsApp, ¿no? Que todos ya agarramos y ahí nomás, ¿no? Por eso lo dice últimos jóvenes que están en generación, ya con su celular ahí, como dice, están ñaputeando, ¿no? Por lo tanto, WhatsApp. A su papá le interesó WhatsApp y ahí estaba bien enfocado en el WhatsApp. Y un amigo le envió una imagen del terreno de una vivienda en venta. Su padre le mostró las imágenes y que le ayude a realizar diversos cálculos. Entonces, ¿qué imagen lo habrá? Ahí está la imagen. La imagen del terreno, dijo, ¿no? Por lo tanto, jardín y la vivienda y sus respectivas medidas lo ha enviado. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Ajá, a partir de la situación responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el perímetro de todo el terreno? ¿Cuál es el área que corresponde a la vivienda? Muchachos, en la diapositiva anterior sabemos qué es el perímetro y qué es el área. Entonces, ahora ya sabemos, ya hemos entendido qué situación tenemos. Resolver el perímetro y el área del terreno. Muy bien. Ahora seguimos, muchachos. Seguimos. ¿Para qué vamos a hacer nuestra sesión? Expresar las reglas en el área de figuras planas y circulares. Figuras planas y circulares. Muy bien. Nos preguntaríamos qué son las figuras planas.
Ajá, ¿qué serían para nosotros unas figuras planas? Las figuras planas son las que están limitadas por líneas rectas o curvas y todos sus puntos están contenidos en uso plano. Todas sus rectas, o sea, todas las que están limitadas por líneas rectas o curvas, todos sus puntos están contenidos en un solo plano. Muy bien, que también va a tener el largo, el ancho, ¿no? Y todas sus medidas. Ahí está el ejemplo. Ahí tenemos todas las figuras planas. Seguimos. ¿Qué son figuras planas? Y también tienen sus clasificaciones de estas figuras planas. Ahí va. Figuras planas. Se dividen. Se dividen ¿en qué? En círculos. Ahora se dividen también en polígonos. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como triángulos, como cuadrados. Las figuras planas se dividen en círculos, en polígonos, como triángulos y cuadrados. Muy bien, ya sabemos que aquí cosas se clasifican, ¿no? Círculos, polígonos, triángulos y cuadrados. Muy bien. Ahora seguimos con los polígonos. Polígonos. ¿Qué es para nosotros polígonos? Poli viene, polígonos viene de dos palabras, que es poli, que significa muchos, y gonos, que significa ángulos. Entonces, ¿qué nos dice? Se aplica a las figuras geométricas planas delimitadas por el cruce de tres o más líneas rectas, o lo cual conforma una superficie definida por tres o más lados, los cuales forman entre sí la misma cantidad de ángulos. Aquí tenemos los diferentes polígonos, ¿no? Que los polígonos son que tienen muchos ángulos. Eso es polígonos, ¿no? Por lo tanto, seguimos con nuestra sesión de clases. Ahora, ¿y qué serán círculos? Círculos. Es curva cerrada, perfectamente redonda, en la que todos los puntos están equidistantes de un punto fijo dentro de la curva, al que se le llama centro. Un círculo va a tener un centro propio, ¿no? Por ejemplo, acá hay varios circulitos, pero los círculos también forman otro círculo de forma, ¿no? Por lo tanto tiene un punto que dista el punto fijo dentro de la curva, ¿no? Ese es el punto. Y va a tener un radio, ¿sí o no? Entonces ya sabemos qué sería un radio. A ver, la distancia del punto central sería, ¿no? De aquí. Ahí sería el radio, chicos. ¿Listo? Y aprendemos ahora. Ahora reconozcamos sus lados de los polígonos. ¿Cuáles son sus lados de los polígonos? Ahí tenemos toda la figura. Vamos a reconocer sus lados de los polígonos. ¿Cuáles son? A ver muchachos. Para nosotros sería, si esto trazamos para abajo, si esto trazamos, ¿qué sería para nosotros? Altura, ¿no? La distancia sería la altura.
Ahora, si trazamos esto de aquí, hasta aquí, esto sería para nosotros la base. Listo. Si esto es la base, esto es la altura, por lo tanto un triángulo tiene altura y base. Ahora vamos a un círculo. Un círculo, ¿cómo sería para nosotros? Para nosotros sería que tiene un punto central y tiene un radio, que es la distancia del punto central a los extremos, el radio. Ahora, el rectángulo tiene aquí cosas, largo y ancho. Y también podríamos decir que esta parte de aquí puede ser altura. Y esta parte de aquí sería altura y la base. También podría ser largo y ancho. Listo. Eso sería lo. Si esto no se parece a un cuadrado, por lo tanto, pero si es que nosotros, ¿cómo nos dirigiremos que es un cuadrado? Vamos a decir que esto, si sus lados son iguales, es un cuadrado. Listo. Ya sabemos del círculo, del triángulo y de diferentes polígonos, ¿no? Ya sabemos que tienen base, altura, radio, todo. Muy bien, lo aprendido, seguimos con. Ahora, área de regiones planas. Aquí tenemos algunas nociones previas que vamos a tener: triángulo, fórmula básica, fórmulas trigonométricas, área de un paralelogramo, área de un rectángulo, área de un rombo, área de un cuadrado. Por lo tanto, chicos, mira, observen. Si tenemos un triángulo, por lo tanto, ¿cómo hallaríamos el área? El área se halla, pues, área del triángulo es igual a la base por altura entre 2. Muy bien, ya sabemos cómo se halla. Y sabemos que un triángulo debe tener una altura y debe tener una base, ¿sí o no, chicos? Entonces, ahora seguimos con este triángulo también. Lo mismo vamos a hacer. El mismo tiene sus sus fórmulas. Fórmula trigonométrica, a veces se utiliza en geometría, en trigonometría también. Y ahora, en área de regiones planas, área de un paralelogramo. Aquí tenemos el área para hallar el área de un paralelogramo. Y el perímetro, ¿cómo sería, profe? No hay ahí nada de perímetros. El perímetro sería la suma de sus lados. Más adelante un poquito vamos a aprender de los perímetros. Ahora estamos aprendiendo de áreas. Área de un rectángulo sería, como les dije, que un rectángulo tiene altura y la base, también largo por ancho. Listo. De un rombo también igual, ¿no? Área de un cuadrado, también lado a cuadrado. Listo, muchachos. Aprendido. Vamos, siguiente. Área de un círculo. ¿Cómo nosotros vamos a realizar área de círculo? En el círculo sí o sí debe de tener, para hallar el área del círculo debemos saber el radio principalmente, ¿no? El radio principalmente. Por lo tanto, si el radio es el donde el punto central del círculo es la distancia del punto central al, por lo tanto sería radio. Listo. Eso es el radio. ¿Qué nos dice la forma? Área del círculo es igual pi por radio al cuadrado. Listo. Ahora vamos a perímetros, ¿no? Perímetros es la suma de sus lados de los. Seguimos. A partir de la situación responde. ¿Cuál es el perímetro? Hemos tenido una situación problemática en el inicio de nuestra sesión. ¿Y cuál sería el perímetro? Ahora vamos a hallar el perímetro sabiendo todas las nociones que hemos aprendido. Ahora, ¿cuál es el área que corresponde a la vivienda? Aquí tenemos la situación problemática de lo anterior
que nos llama. Primeramente vamos a entender. César comenta que su papá está interesado, ¿no?, en invertir sus ahorros para comprar un terreno vivienda. En estos tiempos de cuarentena su padre ha aprendido a usar WhatsApp. Por medio de ese WhatsApp, ¿qué cosa ha hecho? Le ha mandado a su amigo un terreno para que compre, ¿no? Por lo tanto, nos pide y quiere saber el perímetro y el área que tiene ese terreno. Esa es la comprensión. Y ahora, esa es la imagen que nos da según sus medidas: 14 metros, 40 metros, la vivienda y jardín, ¿no?, 20 metros. Vamos a resolver sus preguntas. Muy bien. Ahora, resolución. Nos pide encontrar perímetro del terreno, ¿sí? En nuestra situación, área de la vivienda. Tengo como datos y cosas las medidas del jardín y tanto de vivienda. Pero ahora vemos, tenemos, no sabemos cuánto mide su ancho de jardín, más que nada, no tiene su medida. Por lo tanto, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner un variable que es A. Listo. De la vivienda y la jardín. ¿Jardín cuánto mide su área? Área mide 640 metros cuadrados y de la vivienda no tiene. Pero nos da su largo. ¿Largo cuánto serían? 40 más 14, 54 metros. Muy bien. Ahora, ya hemos completado las medidas. Su ancho del jardín es A. Por lo tanto, el perímetro nos dice, ¿no? Nos ha pedido el perímetro. El perímetro, que es la suma de sus lados. Por lo tanto, 40 metros más 14 metros más A más 20 más 54 más 20 metros más A. El perímetro es igual a 148 metros más 2A. Ya reduciendo, nos sale el perímetro 148 metros más A. Y para hallar el perímetro, ¿cuáles nos falta? Nos falta el valor de A. Ese maldito A, porque habrá existido, ¿no? Ahora, ahí tenemos. Para hallar el perímetro solo necesitamos el valor de A. Observo que el valor de esta relación con el jardín que tenemos, aquí está el valor de A, falta descubrir el valor de A. Por lo tanto, aquí sacamos jardín 40 metros, su largo, su ancho es A, no sabemos la incógnita. Entonces, para hallar el área de jardín es base por altura, el ancho es la altura, ¿no? Seguimos, muchachos, reemplazando los valores en la fórmula del área del rectángulo. ¿Cómo sería? 640 metros cuadrados, porque el área del jardín ya tenemos. Área es igual a base, altura. La base, ¿cuánto nos da? 40 metros por altura. Altura que es A. Resolviendo esa ecuación nos va a dar, ¿cuánto? 16 metros es igual al valor de A. Por lo tanto, el ancho del jardín mide 16. Ahora, recuerdo que el perímetro del terreno está dado por la expresión 148 metros más 2A. Y si reemplazamos el valor de A, por lo tanto sería el perímetro 148 metros más 2 por 16. El valor de A es 16 metros. Por lo tanto, 148 metros más 32 metros es igual a 180 metros. Muy bien. Entonces el perímetro nos da del jardín 180
80 metros. Listo, sabemos el perímetro. ¿A qué? Algunas nociones previas. Estrategias para calcular el área de regiones planas y circulares. Diversas situaciones es más fácil calcular el área no de manera directa, sino con ciertas estrategias, por ejemplo, por suma o diferencia de área de base, suma o resta también podría ser, dependiendo de la situación, para formar área conocida. Por traslado de área se traslada imaginariamente, también de otra imagen a otra, las áreas para formar áreas conocidas. Listo. Esas son nuestras nociones para hallar nuestra área. Para calcular el área de la vivienda utilizo las estrategias de las diferentes áreas. ¿Cuáles son? Ahora, vamos a utilizar área de la vivienda, área total menos área del jardín. Listo, muchachos. Ahí tenemos nuestra situación problemática. Ahora, mira, por ejemplo, si sabemos que es 16 esto, ya el total ya sería 36 metros, el ancho o la altura, y la base 54 metros, eso sí nos ha dado desde el inicio. Entonces, área total es igual a 54 metros por 36 metros, es igual a ¿cuánto? 1944 metros cuadrados, porque m por m, m al cuadrado. Área de jardín, 640 metros cuadrados. Listo. Respuesta. Ahí seguimos. El área de la vivienda, área total, menos área del jardín. ¿Qué nos ha dicho en nuestros saberes previos? Que podemos hacer por medio de sumas, por medio de diferencias, o también podremos hacer trasladando figuras que necesitan otras figuras, ¿no? Por lo tanto, el área de vivienda, ahora vamos a utilizar la diferencia, área total menos el área del jardín. Entonces, ¿qué nos daría? 1944 metros cuadrados es igual a 640 metros cuadrados. La diferencia nos da 1304. Listo, muchachos, nuestra respuesta, el área de la vivienda que desea comprar el papá de César es ¿de cuánto? De 1304 metros cuadrados. Ahora, chicos, situación 2. Esto es para ustedes un reto, ¿ya? Vamos. Ahora vamos a iniciar con ¿qué? Con la solución de la situación 2. ¿Qué nos dice? Si tiene las siguientes propuestas verdes, propuesta 1, propuesta 2. Entonces, aquí nos da sus medidas. Se ve que es un cuadrado los dos, ¿no? Por las medidas. Si este es 100 metros, esto también es 100 metros, entonces decimos que es un cuadrado. Ahora vamos a trazar. También podríamos trazar para calcular el área de un cuadrado. Primero propuesta, esta es la primera. Entonces decimos que si esto se parece aquí, son iguales, por lo tanto trasladamos la figura hacia aquí, toda esta partecita, ya trasladamos, listo. Esto ya queda aquí, cosa ya queda blanco, ya esto de aquí, todo blanco va a quedar. Listo. Ahora vamos a trasladar esta parte hacia esta parte. ¿Cómo sería? Vamos a pintar de verdecito. Ya lo llevaríamos a otra parte, a su forma. Y esto lo borramos. Esta parte ya sería. Ahora, ¿cómo vemos? Que todo ya se parece a un triángulo rectángulo esta parte. Entonces, como es un triángulo rectángulo, sabemos que la fórmula de base por altura entre 2, ¿no? Entonces decimos que área, mira, área del triángulo
triángulo es igual 100 metros por 100 metros por quién dice, por otros 100 metros entre qué, entre dos muchachos. Ahora, área del triángulo 1 es igual a que dice 100 por 100 sería ¿cuánto? 10.000. 10.000 entre 2, ¿cuánto nos da? Nos da 5.000 m por m al cuadrado. Listo. Eso sería nuestra respuesta de la propuesta 1. Ahora vamos a pasar a la respuesta de la propuesta 2. ¿Cómo sería? Tenemos, mira, observa. Si tenemos esto, la altura del triángulo, y la base es esta de aquí, altura y la base. Por lo tanto, vamos a calcular el área del triángulo blanco, no, el área, vamos colorcito, de blanquito, vamos a calcular la área del triángulo blanco, que sería el triángulo es igual a qué. Aquí nos dice base por altura. Base, ¿cuánto es? 100 metros por 100 metros también. 100 metros. ¿Entre qué? Entre 2. Listo, muy bien. Ahora tenemos entre 2. Entonces, el área del triángulo blanquito, es igual de, ya es la propuesta 2, ya esto 2 de la propuesta 2. Por lo tanto, ¿cómo sería? También igual, ¿no? Se asemejan, por lo tanto se pone, ¿cuánto sería su respuesta? 5.000 metros cuadrados. Ahora ya sabemos el área del triángulo blanquito. Ahora nos pide el área verde, ¿no? El área verde, por lo tanto, el área verde, ¿qué es? ¿Qué nos dice? O sea, ¿cómo podríamos sacar? Por una diferenciación. El área del triángulo verde, del triángulo verdecito, es igual a ¿qué? ¿A qué nos dice? Una diferenciación. Área del cuadrado menos el área del triángulo, ¿no? Entonces, el área del cuadrado, ¿cuánto sería? Es lo mismo, es semejante. El área, ¿cuánto es? El área del triángulo sería ¿cuánto? El área del cuadrado, ¿como cuánto sería? Lado al cuadrado, que es 100 menos el triángulo, dice, ¿no? Menos el área del triángulo 2. Por lo tanto, ¿cómo sería? Ahora, área del triángulo verde es igual a ¿qué? Lado al cuadrado, ¿cómo sería? Cuadrado. Aquí pones ¿cuánto? Lado al cuadrado, 100 metros al cuadrado, ¿cómo sería? ¿Cuánto valdría? 1000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados. Menos que ¿qué? A esto de aquí, ¿no? Que es 500. Que es 5.000. Estoy confundiendo, que es
5.000 metros cuadrados. Listo. Ahora ya vamos a ver el área del total, de verde, que es el triángulo verde. ¿Cómo sería? ¿Cuánto nos da? Nos da 5.000 metros cuadrados. Listo, aprendido. Ahora ya tenemos el área de la propuesta 2. Esto es 2. Esto es 1 y 2. ¿Cuál sería para nosotros mayor área? Nadie sabe. Por lo tanto, son iguales. Decimos que son iguales. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias. Así es, muchachos. Damos la conclusión. Nos preguntamos cómo calculamos el área y perímetro. Ya sabemos cómo calcular el área y perímetro. El área es la superficie del triángulo. ¿Qué medidas? ¿Cuánto de medida tiene el área o la superficie de los polígonos? O puede ser de las chacras, puede ser de una casa para construir, etcétera, ¿no? Eso sería, hemos calculado por medio de, tiene que tener base, altura, y tenemos que dividir entre 2. Eso sería, ¿no? Siguiente, ¿para qué nos sirvió? ¿Para qué nos sirvió el área y el perímetro? Ni bien es cierto, nos va a servir para calcular el área y el perímetro en una venta de chacra, en una venta de terreno, para construir cuánto de área tiene, ¿no? Cuánto de perímetro, cuánto o también cuánto es el área total de varios terrenos, ¿no? Para eso nos serviría, ¿no? Ahora, la metacognición, ¿qué aprendizaje logramos aquí? ¿Qué aprendizaje logramos? En figuras planas aprendimos que cómo se calcula el área y el perímetro. ¿Y qué cosa hemos logrado? Hemos logrado a cómo realizar o a cómo hemos sabido a conocer todos sus lados, sus ángulos, o qué contiene el área, cuánto de medida, todo eso, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido hoy día para poner en práctica en la situación problemática que a nosotros nos suscita, como en compra y venta. También podemos realizar, calcular nosotros cuando una persona nos dice que cuánto es el área, cuánto es el perímetro, cuando nos piden, ¿no? Dicen, ¿cuál es la importancia? La importancia de áreas y perímetros es cuando nosotros un día tal vez nos dice, sácame el área de mi chacra para vender o para comprar. Eso sería para calcular, ¿no? Entonces nosotros agarreamos con mayor facilidad y realizaríamos todos los procedimientos que hemos aprendido. En esta parte tenemos diferentes tipos de referencias bibliográficas. Chicos, mira, les invito a visitar a estas páginas que tienen una información amplia y compleja de áreas y perímetros. Entonces invito a cada uno de ustedes para que tengan un reforzamiento más sobre áreas y perímetros. Entonces, muchachos, tengan muy buenas tardes, que tengan un buen día,
Muchas gracias, hasta otra oportunidad conmigo. Chau chau, se cuidan, hasta otro vídeo.